Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre el libro de Éxodo. Hoy vamos a ver las porciones que van desde el capítulo 27, versículo 20, al capítulo 30, versículo 10. Son 3 capítulos aproximadamente que nos toca cubrir esta semana, pero nos vamos a enfocar en el capítulo 28 específicamente. Hay mucho para aprender, venimos con la misma línea, recuerden familia, que en el último estudio estuvimos hablando un poquito sobre el santuario, el por qué el Eterno le pide a Israel que levante un santuario, y hoy en día la responsabilidad que tenemos de estudiar el templo. Pudimos determinar el por qué necesitamos estudiar el templo y principalmente ver algunos detalles, pequeños detalles que en las dimensiones, en la estructura del templo nos dan un mensaje que podemos aplicar a nuestras vidas. Recuerden que a partir desde la porción pasada hasta la última de Éxodo, vamos a estar hablando mucho sobre el tabernáculo, mucho sobre el templo. Hoy nos vamos a enfocar sobre las vestiduras sacerdotales y vamos a hacer una conexión con el Nuevo Testamento, con los escritos del primer siglo, familia. Es bien importante que podamos primero marcar un precedente, poder entender el contexto de las vestiduras sacerdotales y los mandamientos que van conforme a las vestiduras que llevan los sacerdotes en el tabernáculo o en el santuario. Bien, entonces permítanme familia que les voy a compartir el PDF que vamos a usar, la presentación que vamos a usar para este estudio, que es Éxodo, vestimentas sacerdotales y el Nuevo Testamento, los escritos de primer siglo. Vamos a hacer una conexión. ¿Por qué? Porque necesitamos primero tener los fundamentos, comprender las vestiduras sacerdotales, comprender por qué Aarón y sus hijos llevan estas vestiduras y qué representan dentro del servicio del templo y su manipulación. De esta forma, esta información nos va a permitir entender algunos hechos que suceden en el Nuevo Testamento y poder tener mayor comprensión a la hora de estudiar y hacernos una imagen de lo que está sucediendo, por ejemplo, entre Yeshua y los fariseos, entre Pablo y los fariseos, que hay mucho vocabulario que está relacionado con las vestiduras sacerdotales. Bien, entonces vamos a dar inicio con este estudio. Los recursos que he empleado para realizar este estudio son estos 5 recursos que ven en pantalla. Es de Original Second Temp, que hemos usado la vez pasada también, del Rav Yoav Eliam. También vamos a usar parte de lo que es algunos comentarios del contexto cultural e histórico de la Biblia del Antiguo Testamento por John Walton. Por supuesto, como vamos a hablar del santuario y del templo, vamos a estar midiendo el patrón del Moré y el hermano Joseph Good, que es el profesor o el maestro de nuestro hermano Rico con respecto a lo que es el templo. Bien, por supuesto, también vamos a usar la Mishnah, que es el documento por excelencia que vamos a tener para poder comprender los protocolos, para poder entender el funcionamiento del templo. Ya que, como vimos en la vez pasada, la escritura no nos da mucha información y necesitamos ir a estos documentos de primera mano, que es la Mishnah, porque fue escrita, fue documentado todo por sacerdotes en el templo, ¿bien? Y que hay muchos, y hay uno principalmente, que es el Rabí Eliezer ben Jacob, o el sacerdote Eliezer ben Jacob, que era sacerdote en la época del primer siglo, era contemporáneo con Yeshua, y él escribe el tratado Midot de lo que conocemos como la Mishnah, ¿bien? Entonces vamos a usar la Mishnah, obviamente porque vamos a hablar del templo, y como vamos a hablar también sobre los mandamientos, no solo del contexto, vamos a usar el Targuyat Mitzvot, que es el documento que estamos usando para poder entender la interpretación legal de cada uno de los mandamientos. Bien, entonces vamos a ir entonces a capítulo 28 de Éxodo y vamos a leer del versículo 1 al 4 para iniciar, familia. Vamos al capítulo 28, del versículo 1 al 4. Y dice así: harás llamar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, dice el Eterno. Y Aarón
y a Nadab, a Abiú, Eleazar, a Itamar, hijos de Aarón. O sea, ¿quién llama el Eterno? ¿Quién los trae a su presencia y les dice que vengan a su presencia? Aarón y sus 4 hijos. Bien. Y dice el versículo 2, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honrar para honra y hermosura, dice. Bien, aquí vamos a empezar a ver que ahora empieza a traer orden el Eterno. Esto recordemos que la vez pasada el Eterno que dio las instrucciones de cómo hacer el santuario, el tabernáculo. Bien, ahora está dando la instrucción de que se acerque a Aarón y sus hijos y que sus hermanos los tienen que vestir ¿con qué? Con vestiduras de honor y hermosura. Versículo 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado, de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harás son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Ahora hay aquí otra solicitud del Eterno. Aquí el Eterno está escogiendo a Aarón y a sus hijos para ser sacerdotes. Bien, ahora la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿por qué necesita el eterno sacerdote? ¿Por qué nombra a Aarón y a sus hijos como sacerdote? Y para esto los invito a que vayamos a un poquito a lo que es el antiguo Medio Oriente, a conocer el contexto cultural. Recuerden que Israel no estaba solo en el mundo, estaba rodeado de otras naciones, de otras culturas, que como vamos a ver también tienen un sistema de sacerdocio muy similar al que tiene Israel. Bien. Entonces, vamos a leer lo que dice el contexto. Esto es algo que lo he tomado del recurso del contexto cultural y histórico de John Walton del Antiguo Testamento. Y miren lo que habla sobre los sacerdotes del Antiguo Cercano Oriente. Todas las culturas del Antiguo Cercano Oriente desarrollaron sus propios sacerdocios. Solo las tribus beduinas, o sea, los nómades, no separaban individuos para cumplir exclusivamente deberes sacerdotales. Su papel era actuar como parte de una comunidad sacerdotal, sirviendo en los templos, realizando los sacrificios, dirigiendo los servicios religiosos y dirigiendo las fiestas. Obviamente aquí vemos que hay una comparación muy parecida con lo que es lo que son, digamos, las funciones del sacerdote con respecto a lo que es Israel. O sea, vemos que en el antiguo Medio Oriente habían sacerdotes, cada cultura tenía como un sistema religioso basado en un sacerdocio. La función de estos sacerdotes, ¿qué era? Realizar los sacrificios, servir en el templo, dirigir los servicios religiosos, dirigiendo también las fiestas. Los sacerdotes debían ser capacitados dentro del templo desde una edad temprana, y en algunos casos sus posiciones eran hereditarias. Hasta aquí vamos muy similar con lo que es los sacerdotes, y vamos a ir viendo cada uno de los mandamientos que aplican para los sacerdotes en Israel, y vamos a ver que hay cuestiones que son muy similares, pero hay grandes diferencias. Estos procesos había quedado en hereditario. Debieron ser de los pocos que sabían leer en su sociedad, o sea, eran personas cultas, y de este modo debían dependerse de ellos para mantener registros de los hechos principales y sujetarlos a la voluntad de los dioses. O sea, miren cómo era la estrategia, o podríamos decir cómo era la cultura del antiguo Medio Oriente. Solo las personas cultas, acá vemos que unos pocos que sabían escribir, podían ocupar en el antiguo Medio Oriente lo que era la realeza y el sacerdocio. ¿Por qué? Porque de esta forma ellos podían sujetar al pueblo a la voluntad de los dioses. Y esta es una gran diferencia con el Eterno, porque si vemos, para Israel no cualquier persona puede ser un sacerdote. Para Israel tiene que ser del linaje de Aarón para ser parte del sacerdote. No hay otra restricción que únicamente es ser parte del linaje de Aarón. Y obviamente que se va a ir pasando
por herencia el cargo del sacerdocio siempre y cuando sea parte de la familia de Aarón. Este proceso era conocido como adivinación. Miren lo que usaban los sacerdotes del antiguo Medio Oriente. Adivinación junto con los sacrificios rituales. Y era el principal fuente de poder y autoridad sacerdotal. Existía una jerarquía distintiva entre los sacerdotes, que iba desde el sumo sacerdote, que a veces realizaba, que a veces rivalizaba en poder con el rey. Y esta es una gran diferencia entre Israel y el mundo del antiguo Medio Oriente. Porque vemos que en el antiguo Medio Oriente era una competencia entre el rey y el sumo sacerdote. Pero cuando lo vemos en Israel, el rey se tiene que sujetar al sumo sacerdote. La autoridad principal dentro del pueblo hebreo es el sumo sacerdote. No compiten por la autoridad. Cada uno tiene su cargo, cada uno tiene su rol y su función. Y eso lo vamos a ir desarrollando en el transcurso que vamos estudiando el templo y los mandamientos. Porque como ven, hay mandamientos que aplican para los sacerdotes y hay mandamientos que aplican para los reyes. Entonces ahí vamos a ver que no hay una competencia. Pero en cambio, en el antiguo Medio Oriente sí existía esta competencia. Y esta es la gran diferencia entre el mundo del antiguo Medio Oriente y el pueblo de Israel. Los individuos de posición media que realizaban los rituales y sacrificios cotidianos y hasta los músicos, descendiendo por los servidores del templo, que cumplían con las tareas caseras y de vigilancia, que son necesarias en cualquier comunidad extendida. Y esta es otra gran diferencia con el sacerdocio en el templo. ¿Por qué? Porque en el templo no había divisiones de clases sociales por ser sacerdote. Cada familia tenía una función específica. Y en cambio, aquí vimos una gran diferencia, porque vemos que hasta dentro del servicio del sacerdocio del antiguo Medio Oriente habían castas o clases sociales, en donde el sumo sacerdote era la clase más alta y los sirvientes o los siervos del templo eran como los que se encargaban de hacer las tareas menos agradables, que eran la limpieza, la vigilancia. Y esto es una gran diferencia, porque cuando estudiamos el templo vamos a ver que dentro de los mismos sacerdotes de la familia de Aarón, habían personas que se dedicaban a la limpieza, se dedicaban a la guardia, se dedicaban al servicio en el templo. Mientras también había parte de los levitas que también hacían estas mismas funciones. O sea que no hay, digamos, en el templo clases sociales, sino que hay una equidad. Y todo en el templo del Eterno se basaba en los niveles de santidad. Si era un nivel alto de santidad, eran encargados ¿quién? Los sacerdotes. Un nivel medio de santidad eran los levitas. Bien, entonces no había competencia tampoco entre ellos. Y esta es una gran diferencia. Y esto es algo que nos enseña el por qué el Eterno necesita sacerdotes. Recordemos que a Egipto entró una familia y ahora está saliendo una nación y está poniendo en orden el Eterno a una nación. Por eso le da mandamientos, estatutos, que vienen a ser como la constitución nacional. Y ahora empieza también a darle forma a lo que es la adoración al Eterno, al Dios de Israel, que es algo muy similar a lo que pasaba en el antiguo Medio Oriente, pero vemos que hay grandes diferencias. Los comentaristas hablan de que el sacerdocio en Israel empieza a surgir porque esta creación del sacerdocio es porque empieza a haber una madurez de un sistema religioso, lo entienden ellos. O sea que esto era algo que era parte de formar un estado o una sociedad. Se necesitaban los sacerdotes. Pero aquí hay una gran diferencia. Los sacerdotes en Israel no compiten con los reyes y no oprimían al pueblo. ¿Qué es lo que sucedía en el antiguo Medio Oriente? Los sacerdotes, como vimos, eran personas intelectuales. Obviamente procuraban que el pueblo no aprendiera a leer y a escribir. ¿Por qué? Porque necesitaban eso. ¿Para qué? Para manipularlos, para poder hacer que el pueblo haga lo que los dioses querían hacer. Entonces, aquí está la gran diferencia, porque el Eterno no pide eso, sino que pone como un líder, como un responsable
de, digamos, de la parte espiritual de la nación a Aarón y a sus hijos. Vamos a ver lo que dicen los comentaristas para que podamos entender un poquito más. Entonces, los comentaristas dicen que la creación de un sacerdocio profesional es una señal de la madurez del sistema religioso. Al separar a Aarón y sus hijos, Dios designa a quien era digno de servir en el tabernáculo y estableció una sucesión hereditaria para futuras generaciones de sumos sacerdotes en Israel. Su linaje proviene de la tribu de Leví y específicamente a través de Aarón, como su tarea debía ser la realización de los sacrificios en el nombre del pueblo y oficiar en las principales fiestas religiosas. ¿Cuáles son estas fiestas que mencionan los comentaristas? Pesaj o panes sin levadura, Pentecostés y tabernáculos, Sukkot, son las fiestas. También en los momentos de santa convocación, los Mikra Kodesh, que son el resto de los tiempos señalados que se menciona en Levítico 23. O sea que de las festividades, de los 7 tiempos señalados que se mencionan en Levítico 23, 3 son fiestas y los otros 4 son tiempos de santa convocación, familia. Hay un estudio que lo pueden ver que es las primicias en el templo y hablamos sobre este tema en el canal de YouTube, familia. Bien, se los voy a dejar en el final del video. Entonces, estamos viendo que los comentaristas entienden de que esto es que el Eterno está dando forma, está formando una nación en donde los sacerdotes tienen un rol y una función. ¿Cuál es la función? Ellos tienen que representar al pueblo, presentar las ofrendas en nombre del pueblo y oficiar en las principales festividades. Pero también esto le trae a los sacerdotes ciertos derechos y responsabilidades que no tenían otros israelitas. O sea, ser un sacerdote en Israel era una gran responsabilidad. Las vestiduras especiales eran usadas solamente por ellos. Nadie más podía usar esas vestiduras. Las del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, solo lo usaba él. Y después había vestimentas para los sacerdotes regulares. Y esas solamente eran usadas por ellos. Nadie más podía usarlas. Si quería ir yo como un miembro de Israel y querer usar esas vestiduras, no podía. Estaría usurpando la posición de un sacerdote y eso era penado con muerte, familia. No se podía hacer. Por eso esas vestiduras eran vestiduras que en el servicio del templo marcaban una diferencia. Les daban, como dice, honor y hermosura. Les daba honor. O sea, honor no a la persona, sino al servicio que ellos estaban realizando. Decían que ellos, acá los comentaristas dicen que tienen una gran responsabilidad que otros israelitas no tienen. No se les permitía poseer tierra, eso es algo que lo vamos a ver cuando empezamos a ver los mandamientos que aplican sobre los sacerdotes y los levitas. No podían tener tierra. Esta es una gran diferencia con el antiguo Medio Oriente, porque los templos en el antiguo Medio Oriente eran los que se apropiaban de forma fraudulenta, junto con el rey, de todas las propiedades de la nación. Todo estaba en manos del rey y de los sacerdotes. En cambio, el Eterno le dice a los sacerdotes de Israel: ustedes no van a tener heredad, yo soy su heredad. ¿Para qué? Para marcar un precedente contracultural, para que las naciones vean que la adoración a los dioses es muy distinta a la adoración del Dios de Israel. El Eterno no quiere que se confunda y que todo el mundo piense que, bueno, los israelitas adoran como adoran las naciones. No, es muy distinto. Y por eso vamos a empezar a ver que hay cosas que son similares, pero a la vez marcan una gran diferencia. Como por ejemplo esta, de que los levitas y los sacerdotes no podían heredar tierra. ¿Por qué? Porque el Eterno era su heredad. Aparte, tenían un rígido patrón de obediencia y estaban sujetos a castigos por no cumplir con sus deberes o no servir de adecuados ejemplos para el pueblo. Miren la responsabilidad de un sacerdote. No solo era que tenía que obedecer de acuerdo a su función, a los mandamientos que les correspondían como sacerdotes, sino que también en su diario vivir ellos tenían que ser un ejemplo para el pueblo.
Ahora entendemos por qué el Eterno pone a Aarón y a sus hijos como una figura de, digamos, de modelo a seguir. ¿Por qué? Porque todo el pueblo iba a estar atento a ellos. Y ellos tenían que tener una conducta irreprochable. Ellos con sus hechos, con sus actos, tenían que demostrar por qué eran los sacerdotes y también dar un ejemplo al pueblo para que el pueblo se conduzca de la misma forma como el Eterno nos ha pedido, de acuerdo a los mandamientos. Por eso es que estamos estudiando los mandamientos en este ciclo de estudio, ¿bien? Entonces, estamos viendo que para ser un sacerdote sí tenían sus privilegios, tenían sus derechos, pero también tenían unas obligaciones que demandaban mucha responsabilidad. Ellos eran la imagen del pueblo. Ellos eran la imagen a seguir para el pueblo. Entonces, ellos necesitaban ser obedientes, obedecer al pie de la letra, porque después ya vamos a ver en el funcionamiento del templo que un sacerdote se equivoque, podía haber caos en el servicio al templo. Entonces, imagínense la responsabilidad que tenían los sacerdotes. Bien, vamos a ir a Éxodo, porque la pregunta es, bueno, sí, el Eterno necesita, o sea, no es que necesita, sino que nombra a Aarón como sacerdote porque está dando una estructura. Sabemos ahora que los está poniendo como un modelo a seguir para el pueblo, para que ellos con sus actos diarios demuestren dentro y fuera del templo la conducta correcta, la conducta moral que debe seguir el pueblo. Esa era la función de los sacerdotes, ¿bien? Y ahora la pregunta es, ¿por qué escoge a Aarón? ¿Y por qué es para Aarón y no le da a otro esta posibilidad de ser sacerdote? Bien, recordemos que antes de esto, el pueblo estaba recibiendo ¿qué? Los mandamientos en el monte Sinaí. ¿Y qué pasó en el monte Sinaí? El pueblo no quiso escuchar. El pueblo entonces dice, es más, recuerden que en Éxodo 19 habla de que el Eterno dice que pretende que toda la nación de Israel sean como reyes y sacerdotes. Pero ¿qué sucede? El pueblo tiene miedo, entonces no escucha la voz del Eterno. Le dice a Moisés, ve tú, habla tú, porque si de cierto nosotros seguimos escuchando, ¿qué va a pasar? Moriremos, le dice. Entonces, a través de ese proceso, el Eterno dice, ok, vamos a nombrar a un líder, vamos a nombrar a una autoridad, y en este caso con respecto al santuario, que va a ser Aarón y a su familia. Y esto es algo que va a permanecer de forma perpetua, familia. El sacerdocio es de Aarón perpetuamente, es un pacto que ha hecho el Eterno con la familia de Aarón y que nadie lo puede cambiar, más que nada el Eterno. Y es más, si estudiamos el contexto de cuando un rey da un edicto o hace un convenio, vamos a ver que es muy difícil que ese convenio se rompa. Mientras estén las partes, ese convenio se va a seguir vigente. Y quien hace el convenio con Aarón y su familia, ¿quién es? El Eterno. Porque si vemos nosotros, vamos a lo que es lo que habíamos leído. Versículo 28, versículo 1 dice, trae delante de mí, ¿a quién? A tu hermano y a sus hijos consigo para que sean mis sacerdotes. Es el Eterno dando una orden a la familia de Aarón. Bien, vamos a ir al capítulo 29 y vamos a determinar que este sacerdocio, vamos a marcar las evidencias para determinar que este sacerdocio es perpetuo para Aarón y su familia. Que nadie puede usurpar nadie puede usurpar este oficio o esta profesión dentro del pueblo de Israel. 29.1 dice, esto es lo que les hará para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Vuelve y repite el Eterno. Aquí está hablando de la consagración de Aarón y sus hijos. Y dice, ellos van a ser ¿quién? Mis sacerdotes. Es una orden. Toma un becerro de la vacada y los dos carneros sin defecto, y panes sin levaduras, y tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untados con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Aquí vemos que todo esto es parte de un convenio. Esta consagración está incluyendo un convenio, en donde el Eterno hace un convenio con la familia de Aarón y ellos van a ser sus sacerdotes por estatuto perpetuo. Bien, vamos al versículo 9. El versículo 9 dice así.
Le ceñirás el cinto de Aarón, Aarón y sus hijos, y les atarás las tiras, y tendrán el sacerdocio, ¿por qué? Miren, el sacerdocio lo tendrán por derecho. Aquí no dice por estatuto o por mandato, sino que dice por derecho. Es un derecho para Aarón y su familia ser sacerdotes de forma perpetua. Y cuando decimos perpetuo, eso quiere decir que es para siempre. No ha cambiado ni va a cambiar, familia. Entonces ya tenemos una evidencia de que el sacerdocio es para siempre, es perpetuo para Aarón. Vamos a Éxodo capítulo 28, versículo 43. Vamos a volvernos al versículo 43 y miren lo que dice. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entran en el tabernáculo de reunión o cuando se acercan al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Otra vez, segunda vez que dentro de esta porción está hablando de que el sacerdocio aquí le dice que es un estatuto que perpetuo. En el capítulo 29 dice que es un derecho perpetuo. O sea que son obligaciones y beneficios que tienen la familia de Aarón y su descendencia por estatutos perpetuos. Nadie puede cambiar esto, familia. Esto es algo que tenemos que tener en mente, bien, para poder entender lo que está sucediendo en el Nuevo Testamento, familia, o en los escritos del primer siglo. Y vamos a ir a Números. Vamos a ir a Números para marcar un tercer precedente. Vamos a ir a Números capítulo 10, si no me equivoco, déjenme que revise aquí. No, capítulo 18, versículos 7 y 9. Bien. Versículos 7 y 9 dice, Números capítulo 18, versículos 7 al 8. Mas tú y tus hijos, aquí le está hablando a Aarón y a sus hijos, contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque, que morirá, familia. Miren, acá hay una instrucción directa. Acá está diciendo que el sacerdocio, todo lo que tenga que ver relacionado con el altar, con lo que suceda detrás del velo en el templo y la administración en el templo, es para Aarón y sus hijos. Es la función de Aarón y sus hijos. Y miren lo que dice. Yo os he dado en don. O sea, es un regalo que le ha dado. Un don representa como regalo un favor, una gracia que ha puesto en los hijos de Aarón y en Aarón, en la familia de Aarón, el Eterno, para que sirvan como sacerdotes. Y la aclaración que hace al finalizar el versículo 7. Y el extraño, y esto no quiere decir que es un extranjero, sino que es alguien que no pertenece a la familia de Aarón y quiere usurpar, tomar el lugar de un sacerdote. ¿Cuál es la pena? La muerte. Dice, morirá. Versículo 8. Dijo más a Jehová Adonai, dijo más Adonai a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas y todas las cosas sagradas de los hijos de Israel, te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. Tenemos una tercera evidencia, familia, de que esto no ha cambiado ni tampoco va a cambiar. Es algo que tenemos que cambiar nuestro chip, familia, y entender de que algo perpetuo no tiene fin, es eternamente. O sea que el sacerdocio en la tierra es perpetuo para Aarón y sus hijos. Sí, hoy no hay templo, familia, pero cuando sea todo restaurado, son ellos quienes tienen la autoridad para llevar el servicio adelante en el templo. No pueden ser otra persona, familia. Bien, entonces aquí ya hemos marcado un precedente y esto ténganlo en mente, familia, lo tengamos en mente para poder después ver algunos versículos que están relacionados con este tema en el Nuevo Testamento. Bien, entonces habíamos quedado en el por qué. Ahora sabemos el por qué hay sacerdotes,
Ahora sabemos por qué solamente es para Aarón el sacerdocio y que esto es algo que no va a cambiar. Bien. Y en esta porción hay 7 mandamientos, familia, de los cuales hay mandamientos que se deben hacer y mandamientos que no se deben hacer. Vamos a enfocarnos, como leímos en estos primeros 4 versículos, nos vamos a enfocar en las vestiduras sacerdotales. Pero no vamos a ir al detalle por cada uno de los detalles o de las piezas de la vestimenta sacerdotal. Vamos a enfocarnos en este ciclo a nivel general. Hemos visto el por qué se necesitaban sacerdotes, por qué Aarón es sacerdote y por qué es un estatuto perpetuo para ellos. Entonces ahora vamos a conocer un poquito sobre estas vestiduras, porque no solo nos está hablando de las vestiduras del sumo sacerdote, sino que también nos habla sobre las vestiduras de los sacerdotes regulares. Y vamos a conocer un poquito el mandamiento que está con respecto a las vestimentas, que lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 4, 28:4. Es un mandamiento, es el mandamiento número 99, es un mandamiento preformativo. Vamos a disculpen un cachito, ahí está. Es un mandamiento preformativo, bien, es un mandamiento que se debe hacer, es algo que se debe hacer, y lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 28, versículo 4. Y dice, y harán santas vestiduras para Aarón y sus hijos. Es un mandamiento, familia. Este mandamiento aplica para los Cohen. Cuando vemos aquí la K, esto es en el Targum Misbot, y el BH significa Beit Hamikdash. O sea, esto es un mandamiento que aplica para los Kohanim, para los sacerdotes, en el templo. ¿Bien? ¿Cuál es la esencia del mandamiento? Es un mandamiento que los Kohanim, los sacerdotes, usen vestimentas sacerdotales especiales cuando realizan sus servicios en el Beit Hamikdash, o sea, en el templo. Las leyes correspondientes a este mandamiento. El Kohanim ordinario vestía 4 prendas: la camisa, los calzones o pantalones, el cinturón y el turbante. Estas 4 prendas estaban hechas de lino blanco. El cinturón estaba hecho de lana y lino combinándose. El Cohen Gadol llevaba, además de estas 4 prendas, 4 vestiduras de oro, que era el manto túnica, el delantal, la coraza y la placa en la cabeza, bien, la placa que decía consagrado a Adonai. El manto se usa directamente sobre la camisa. El delantal se usa en la parte inferior de la espalda y se ataba desde el frente debajo de los codos. La coraza la coraza se llevaba en el pecho. Consistía en engastes que contenían 12 piedras preciosas, correspondientes a las 12 tribus de Israel. Está hablando del pectoral, del efod. La coraza estaba doblada. En el doblez se colocaba el Urim y el Turim. Y el Urim y el Tumim consistían en el nombre explícito de Adonai. En esas piedras estaban escritos el nombre del Eterno. Por lo tanto, el Cohen Gadol lleva estos dispositivos de juicio y toma de decisión en su corazón. Esto es bien interesante porque estos eran como métodos o una forma de consulta rápida, le podríamos decir, sobre a la hora de tomar alguna decisión que era a través del rey. No podía venir cualquier persona a consultar al Cohen Gadol por alguna decisión que tenía que tomar. O sea que estas piedras eran tan santas que el sumo sacerdote las llevaba pegadas a su corazón, y quien únicamente podía consultar el Urim y el Tumim eran el rey o los sabios del Sanedrín. Nadie más. No era de consulta popular. Y esto marca como podríamos decirle, como una diferencia en donde hay patrones de santidad que tenemos que conocer, familia. Vamos a ver que cuando hablamos de los profetas sí hablan a quién, al pueblo completamente, pero se dirigían principalmente a los reyes. Igual sucede aquí, el rey es quien consulta, no puede venir el panadero del pueblo a consultarle
a lo que es al sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque solamente el sumo sacerdote debía usar estas dos piedras, esta herramienta de consulta, solamente si el rey o los sabios del Sanedrín se lo solicitaban. La placa de la cabeza estaba hecha de oro puro, era como una placa de oro, lo suficientemente larga para rodear la frente del Cohen Gadol de oreja a oreja. Cuando alguna de las prendas sagradas sacerdotales se ensuciaba, no se lavaba, sino que se rasgaba y la tela se usaba para hacer mechas para la menora. Las prendas que usaban los Cohen Gadol en Yom Kippur solo se podían usar una vez, incluso si no estaban sucias. Bien, y esto es algo bien interesante, familia. Porque nosotros tenemos la figura que el Cohen Gadol siempre estaba en el servicio del templo. El Cohen Gadol no siempre estaba trabajando en el templo. El Cohen Gadol solamente tenía la obligación de hacer el servicio del templo en el día de Yom Kippur. Si él deseaba en un día común o en algún tiempo señalado ser parte del servicio, podía hacerlo porque era el Cohen Gadol. Pero lo normal era que durante el año los que oficiaban en el templo eran los sacerdotes comunes, los regulares. Y el Cohen Gadol solamente se presentaba en Yom Kippur. Esto es algo que tenemos que también hacernos una imagen de eso, familia. Porque, lamentablemente, por no estudiar el templo, siempre hemos pensado que el Cohen Gadol siempre estaba, el sumo sacerdote siempre estaba en el templo, y no, familia. No era necesario que él estuviera todo el templo, en el templo. No estuviera todo el tiempo en el templo, familia. Entonces, vamos a ver cómo ahora va a funcionar todo esto. ¿Por qué? Porque cuando leemos el mandamiento vemos que solamente quienes podían portar estas vestiduras, los sacerdotes regulares y el Cohen Gadol. Y nos menciona y nos está dando a entender que estas vestiduras eran sagradas y que no podían salir del templo. Eso es lo que nos está diciendo, nos está dando a entender la interpretación, porque cuando nos dice que estas prendas eran revisadas y si se manchaban, se rasgaban y se usaban, se las reciclaba y se las usaba con otro fin, esto nos quiere decir entonces que existía un lugar en el templo en donde se almacenaban las vestiduras, ¿bien? Pero antes, quiero que marquemos un precedente bíblico con respecto a esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos también esa imagen. Porque Hollywood nos ha vendido esa imagen, familia, de que el sumo sacerdote salía del tabernáculo vestido con las vestiduras sacerdotes. Pero miren lo que dice Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel. Y vamos a marcar este precedente, familia, para que lo tengamos claro. Bien. Ezequiel, vamos a ir a Ezequiel, capítulo 44, versículos 16 al 19. 24, 16 al 19, dice. Y aquí está hablando, recuerden que Ezequiel, él, en la última parte del libro, en los últimos capítulos, él está profetizando en la restauración de Israel, pero principalmente la restauración del templo. En donde el templo, recuerden lo que habíamos visto en Ezequiel 43, en el estudio pasado, nos menciona que si verdaderamente nos arrepentimos, volvemos de todo corazón al Padre, uno de nuestros primeros pasos es estudiar qué el templo, sus dimensiones, estudiar sus leyes y ponerlas por obra, familia. Y vamos a ver también que ahora sigue hablando sobre el templo. Ahora está hablando en el capítulo 44, está hablando sobre el sacerdocio. Obviamente que aquí nos menciona el sacerdocio cuando sea restablecido. ¿Cuándo? Cuando sea reconstruido el tercer templo. Cuando sea todo restaurado de vuelta. O sea, estaríamos hablando esto para que tengamos una imagen del milenio. ¿Bien? Y nos menciona lo siguiente. Miren, dice en el versículo 16. Ellos entran en mi santuario. Se está hablando de los sacerdotes. Más adelante, antes de llegar al versículo 16, nos menciona que los sacerdotes que van a estar a cargo del templo, el Cohen Gadol, va a ser
de la linaje de Sadoc. Vamos a leer del versículo 15 para tener más contexto. Van los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario. Cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Adonai el Señor. ¿Quiénes van a ser? Los que va a restituir el Eterno. Miren, y esto nos enseña que el perpetuo se va a cumplir nuevamente. Cuando se reedifique el tercer templo, cuando se restaure todas las cosas nuevamente, los hijos de Sadoc, hijos de Aarón, hijos de Leví, van a ser los que van a estar oficiando en el templo. Y dice el versículo 16, ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosas de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosas que los hagan sudar. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, el pueblo se quitará cuando salgan al atrio exterior. Aquí está mencionando Ezequiel que cuando salgan del templo, cuando ya no estén más en servicio, ellos salgan de sus funciones, ellos saldrán con otras vestimentas. Dice, cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, o sea, cuando estén fuera de su servicio, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario. ¡Wow! Esto es algo que tenemos que investigar. Y esto lo vamos a ver en la app, familia. Y ya que tenemos esa herramienta que es muy buena para poder estudiar de forma didáctica el templo, familia. Dice que habían cámaras dentro del santuario en donde ellos dejaban ¿qué? Sus vestiduras. Y se vestían con otros vestidos, o sea, con ropas regulares, para no santificar al pueblo con sus vestiduras. O sea, miren, las vestiduras de los sumos sacerdotes. Uy, se me fue el inglés, disculpe. Vamos a abrir aquí. La vestimenta de los sumos sacerdotes eran muy importantes. Eran de un nivel de santidad alto, ya sea la del Cohen Gadol como las vestimentas del sacerdote regular. Y había un patrón. Y este patrón es que cuando el sacerdote entraba, recuerden que en el templo habían ¿cuántas órdenes sacerdotales? 24, que servían 2 semanas al año. O sea que una orden sacerdotal estaba trabajando durante toda una semana en el templo. Mientras estuviera en esa semana, ellos estarían usando las vestiduras sacerdotales. Terminan su jornada de laboral, ¿qué hacen? Entregan esas vestimentas, como dice Ezequiel capítulo 44, versículo 19, en una cámara en el santuario, en el templo. Se cambian y salen con las vestiduras regulares. ¿Bien? Entonces esto nos marca de que estas vestimentas son santas, que no pueden salir del templo. Y ustedes dirán, pero bueno, eso lo dice Ezequiel. ¿Saben qué? También está en Éxodo. Miren, volvemos a Éxodo, vamos a volver a Éxodo, familia. Vamos a ir a Éxodo porque esto no se lo está inventando Ezequiel. No es que algo que va a entrar en vigencia cuando el templo sea reedificado, sino que desde el momento que se da la instrucción de que se hagan las vestiduras, el Eterno da esta instrucción de que los hijos de Aarón deben usar las vestimentas durante 7 días y que no pueden salir del templo. Bien, vamos a Éxodo capítulo 29, versículo 29 al 30. Y dice, y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidas en ellas, para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que da sus hijos, Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos con ellas, y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá
el que da sus hijos, el de que sus hijos tomen su lugar como sacerdote cuando vengan al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Bien, aquí vemos que la consagración también es por 7 días, pero es basado en esto que se toma que los sacerdotes deben usar esas vestimentas durante su servicio en el templo. Y sabemos que cada orden servía mínimamente 2 semanas al año. Entonces, en esas semanas, ellos estaban presentándose con estas vestiduras de santas, de los sacerdotes. Ahora, ¿qué sucede? Cuando ellos se van, tienen que entregarlas y vemos que en el mandamiento, cuando nosotros analizamos el mandamiento, nos menciona de que si estas ropas se encontraban sucias o se encontraban desgastadas, se las cambiaba y tenían otro fin, eran usadas como las mechas para la menor. Ahora es algo bien interesante, familia, que es lo que marcamos recién, que nos mencionaba en en Ezequiel, de que habían cámaras en el templo. Vamos a ir a la app del templo, familia, y vamos a recorrer y conocer estas cámaras. ¿Por qué? Porque no es la misma cámara para las vestiduras sacerdotales comunes o regulares o del Cohen Gadol. Entonces, vamos a ir a la app. Aquí estamos en la app familia y aquí estamos en el atrio de las mujeres. Bien, este es el lugar en donde todo Israel se reunía para las fiestas. Bien, aquí podían entrar hombres y mujeres de Israel, niños también podían estar aquí. Bien, permítanme que vamos a hacer una cosita aquí. Y vamos a... Ahí está, no. Ahora sí, ahí se ve más lindo. Ahora vamos a dirigirnos a estas cámaras. Bien, enfrente nuestro se encuentra la puerta Nicanor, o sea, estamos mirando hacia el este. La puerta Nicanor corresponde a la puerta del este del tabernáculo. Vamos a subir estas escalinatas. Vamos a entrar por la puerta Nicanor. Hasta aquí podían entrar hombres, mujeres y niños de Israel. Quienes podían cruzar esta puerta eran solamente los príncipes de Israel. Eran familias o digamos los líderes de cada familia que eran nombrados como testigos o podríamos decir como intercesores para ser testigos de las ofrendas y ellos estaban continuamente orando. Y recuerden, por cada orden sacerdotal que se encontraba en el templo sirviendo, había una orden de la familia de los levitas y también una orden de los príncipes de Israel acompañando el servicio en el templo. Aquí estamos en el templo. Miren qué hermosa la casa de nuestro rey, familia. Es imponente. ¿Recuerdan los diámetros que vimos en el estudio pasado? Tiene casi 60 metros de alto por 60 metros de ancho ese frente. Es imponente. Es grandísimo, familia. Tenemos el altar también que es inmenso. Pero vamos a lo que estábamos buscando, que son esas cámaras en donde se almacenaban las vestimentas. En la Mishnah, en el Tratado Midot, capítulo 1, párrafo 4, nos menciona que aquí en la puerta Nicanor se encuentra 2 cámaras. Una era la cámara de los panes y otra era la cámara de Pinjas el sastre. Vamos a dirigirnos hacia el sector sur. Vamos a ir hacia el sector sur del templo. Miren, estamos aquí enfrente. Me voy a subir aquí. Y aquí tenemos la muralla de la puerta Nicanor. Dentro de esta muralla se encontraba esta cámara. Vamos a entrar a esta cámara, que está aquí. Y esta es la cámara del sastre. La cámara de Pinjas se llama. Se conocía como la cámara de Pinjas. Miren, en la Mishnah, en el Tratado Midot, nos menciona en el capítulo 1, párrafo 4, nos menciona. Había 7 puertas en el Azará. 3 en el norte, 3 en el sur y una en el este. Los del sur, Shar Hadelech, segunda, Shar Halkaborot, y nos menciona cada una de las puertas. Eso en el este, Shar Nicanor, que es justamente la puerta que estamos ahora, en la puerta del Nicanor, y tenía 2 cámaras.
una a la derecha y otra a la izquierda. Estamos en la cámara de la derecha, la que da hacia el sur. Una era la cámara de Pinjas, que justamente esta que estamos aquí, que es la cámara en donde los sacerdotes regulares almacenaban sus vestimentas y cambiaban sus vestimentas regulares por las vestimentas del servicio en el templo, las vestimentas santas. Bien, quiero compartirles esto que encontré en lo que es en el libro del Segundo Templo Original. Aquí nos da un poquito de información un poco más fácil de entender que en la Mishnah. Bien, la cámara Pinjas. ¿Por qué se llama la cámara Pinjas? Dice, había dos cámaras ubicadas a lo largo del muro este de la sala, o sea, donde estábamos nosotros, en el patio del atrio interior del templo, habían dos cámaras. Sobre la puerta Nicanor. Al norte estaba la cámara de Pinjas, Beach, pero en sí estaba de acuerdo a lo que nos dice la Mishnah, estaba hacia el sur, ¿bien? En donde nos menciona que había Pinjas Beach, que era el pañero donde se almacenaban y distribuían ¿qué? Las vestiduras sacerdotales. Y aquí tenemos una representación de cómo creen los sabios que era este lugar. Y era un lugar bastante amplio. Entonces esto nos tiene que dar la dimensión del grosor de la pared de la puerta Nicanor, en donde estaba esta cámara, en donde nos dice que aquí se administraban las vestiduras sacerdotales. Cuando los Kohanim llegaban al templo, al Beit Hamidash, en el transcurso del día para realizar el abodá, el servicio, se reportaban en esta cámara donde se cambiaban sus ropas regulares y se ponían las vestiduras sacerdotales. Al completar su servicio, regresarían a esta cámara para cambiarse sus vestiduras y entregárselas al pañero, a lo que conocemos, podríamos decir hoy, como un sastre. Sino que los Kohanim individuales no poseían, miren, y esto es algo bien particular que me llamó a mí la atención, porque uno se imaginaría que como es el uniforme de los Kohanim, hubiera un uniforme por persona, que cada uno tuviera un uniforme de acuerdo a su talle. Pero miren lo que sucede, y esto nos afirma, al conocer el servicio del templo, cómo funcionaba, que estas vestiduras no salían del templo. Dice, los Kohanim individuales no poseían uniformes privados, o sea, no había un uniforme del talle, digamos, XL, como para mí, no había. Dice que había no había talles, eran como universales, podríamos decir, estas vestimentas, sino que se les entregaban prendas del tamaño apropiado del suministro general del templo, del Beit Hamidash. Esta práctica aseguraba que las vestiduras sacerdotales permanecieran dentro del templo, donde podían ser supervisados por el pañero, quien se aseguraba de que fueran usadas y cuidadas con la mayor santidad y respeto. También le permitió controlar mejor el estado de las vestimentas, y cuando alguna de las prendas se desgastaba demasiado para usarla en el servicio, se reciclaba en mechas para la lámpara del Beit Hamidash, o sea, en la menorá. En cuanto al nombre de la cámara, el primer diseñador de la ropa del Beit Hamidash fue un hombre llamado Pinjas, por eso tiene este nombre. Y todas las oficiales posteriores que ocuparon este puesto recibieron el título de Pinjas Hamalbish, Pinjas el pañero, Pinjas el sastre, ¿bien? O sea, era el cargo que existía dentro del templo. Y esto nos va dando una imagen de cómo funcionaba el templo. Que cada sacerdote tenía una función, cada sacerdote tenía una responsabilidad y que esa responsabilidad permitía que el servicio se llevara con excelencia. Imagínense que el encargado de las vestimentas se le pasa por alto una vestimenta sucia. El servicio del templo se ve afectado, familia. Miren las responsabilidades en algo tan sencillo y en algo tan simple como revisar que las vestiduras estén limpias y que no estén gastadas. Esto nos demuestra la gran responsabilidad que tenían los los sacerdotes y el sumo sacerdote, ¿bien? A cada uno de los 24 mismarot o relojes del Kohanim, esto es
serían las órdenes de los sacerdotes, se le asignaba un conjunto de 4 armarios de almacenamiento dentro de la cámara de Pinjas para almacenar y organizar sus vestimentas sacerdotales. Los armarios se colocaron en las paredes de la cámara y se etiquetaron con los tipos de prenda que contenían: los pantalones, los turbantes, cinturones y túnicas. Almacenar los uniformes de toda una tribu, o sea, de toda una orden de familiar de que estaban sirviendo, demandaba una gran necesidad de ¿qué? De espacio. No solo para almacenar, sino para que los sacerdotes también pudieran cambiarse sus vestimentas y dejar guardadas sus vestimentas regulares para cuando terminaran el servicio. Entonces vemos cómo esta pequeña cámara, que vamos a ir aquí, déjenme un cachito, y acá. Esta cámara era inmensa. Bien, esto es una representación en la app del templo. Ahora, teniendo en cuenta cómo esta cámara funcionaba, vamos a poder darnos cuenta cuán grande y cuán espeso era este muro. Y lo grande que era el templo. Las dimensiones reales del templo son inmensas. Porque como vemos, dentro de los muros había que edificaciones, familia. Entonces, esto nos tiene que ir ahora dando un poquito más de como dimensión de lo que era el templo. Y lo grande que era. Y cómo funcionaba como un reloj. Y miren, era tan perfecto que había lugares específicos para distintas áreas específicas, familia. Y una era esta que estuvimos visitando aquí, lo que es la cámara de Pinjas. Ahora la pregunta es, ¿dónde se almacenaban las vestimentas del Cohen Gadol? Vamos a dirigirnos hacia, perdón familia, vamos a dirigirnos hacia lo que es vamos a dirigirnos hacia este sector de aquí, a este edificio que se encuentra acá, que es la casa de Aptinas o el Iska Hagasit, la cámara de la piedra labrada. Vamos a entrar por esta puerta y aquí vamos a ver que se va a encontrar el Kior a nuestra izquierda, perdón, a nuestra derecha, se encuentra el Kior, se encuentra el lugar donde los sacerdotes lavaban sus manos y sus pies antes de entrar al servicio cada día. Pero si nosotros vemos aquí enfrente nuestro se encuentra esta edificación, junto con esa pequeña puerta que está ahí. Este es el lugar donde se almacenaban las vestiduras del sumo sacerdote. ¿Por qué se almacenaban en este lugar? Porque las vestiduras del sumo sacerdote eran muy santas. Y como leíamos en el mandamiento, estas vestiduras se usaban una vez al año como mínimo y después se cambiaban. O sea, miren los cuidados que tenía que haber en estas vestimentas. Eran muy santas. Por eso es que se guardaban en este lugar, aparte de las vestimentas sacerdotales de los sacerdotes regulares. Y esta cámara, donde se encuentran las vestimentas, era parte de lo que se llama la cámara Eitz, o la cámara digamos, del consejo también se conoce. Aquí en esta cámara, en donde es parte de la edificación, el vestuario del sumo sacerdote, es parte de lo que se llama esta cámara del consejo. Era el lugar donde el sumo sacerdote era aislado por 7 días antes del día de Yom Kippur. Era una cámara que era la mitad de piedra y la mitad de madera. ¿Por qué? Porque representaban niveles de santidad. En los lugares de madera era un nivel de santidad más bajo, en donde el sumo sacerdote podía descansar, podía sentarse. Cuando estaba en la parte de piedra, solo podía estar de pie, porque era un nivel de santidad más alto, familia. ¿Bien? Y dentro de esta cámara se encontraba el vestuario del sumo sacerdote, en donde almacenaban sus vestimentas. ¿Bien? Porque recuerdan, el sumo sacerdote los usaba únicamente en el día de Yom Kippur. La cámara de Eitz está ubicada al oeste del Iska Hagasit, justamente en el edificio que estábamos, o la casa de Aptinas, también como se conoce, y contigua al muro norte de la Sará.
utilizados por el Cohen Gadol para almacenar sus vestimentas sacerdotales y también servía como residencia durante la semana de aislamiento anterior a Yom Kippur, familia. ¿Bien? Entonces, ahora vemos que en este lugar se almacenaban las vestimentas del sumo sacerdote. O sea, tenemos ahora la evidencia, familia, de que estas vestimentas no salían del templo, que habían lugares específicos, como nos menciona Ezequiel. Dice Ezequiel que en el capítulo 44 nos menciona que era al ingreso al atrio, o sea, ingresaban por la puerta Nicanor y se dirigían a la cámara para cambiarse, a la cámara de Pinjas para cambiar sus vestimentas. Bien, entonces, ahora que ya tenemos claro estos lugares en donde se cambiaban las vestimentas y en donde se almacenaba, podemos nosotros ahora ver el siguiente mandamiento. Porque no es solamente el mandamiento de que las prendas eran de un nivel de santidad alto, que solamente podían ser usadas por los sacerdotes, que esas tenían que ser almacenadas en lugares específicos y también supervisadas por un personal con conocimiento para que estas vestimentas siempre estuvieran en perfecto estado y que también se aseguraran, porque miren, lo interesante de que estas prendas se guardaban era que la función de la persona, en este caso de Pinjas, el pañero, o Pinjas, el sastre, era no solo revisar de que las prendas estén digamos, en condiciones excelentes, sino que también auditaba de que el sacerdote las usara con responsabilidad, que no las tomara como cosas comunes, que a pesar de que está en el servicio del templo, el trato del sacerdote hacia esas prendas, este encargado, Pinjas, el pañero, se encargaba de estar vigilando cómo los sacerdotes usaban estas vestimentas dentro del servicio. ¿Por qué? Porque esto representa un nivel alto de santidad. Son vestimentas santas, vestimentas que son usadas para el servicio, para la adoración al Eterno en el templo, familia. Por eso es que tenían que tener una reverencia, tenían que tener cierta, digamos, la motivación correcta para usar esas vestimentas. Y el encargado de auditar eso era Pinjas el pañero. Bien, pero entonces, eso es uno de los mandamientos que aplica sobre las vestimentas. También hay un segundo mandamiento que aplica sobre las vestimentas, que es el mandamiento 101, que es un mandamiento prohibitivo que aplica solamente en el templo. Y dice en el capítulo 28, versículo 32 de Éxodo. Vamos a Éxodo 28, 32. Y dice, y en medio de, vamos, ¿32 era? Sí, 32. Vamos a leer del versículo 31. Harás el manto del efod todo de azul y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Miren, este es el mandamiento. Esas vestiduras no se podían romper. ¿Qué dice el mandamiento? Vamos al mandamiento. El mandamiento dice lo siguiente. La esencia. Está prohibido rasgar el manto del Cohen Gadol o de cualquier otra. Vamos a ver que en las leyes dice que también cualquier otra prenda de un sacerdote no se podía rasgar, no se podía romper. Las leyes. Está prohibido cortar el manto con tijeras o cualquier otro instrumento. El borde alrededor del cuello se dobló y se hizo un dobladillo para que ese manto no se rompiera. Incluida en esta mitzvah, en este mandamiento, está la prohibición de rasgar cualquier otra vestimenta sacerdotal. O sea, ninguna vestimenta se podía romper. Nada se podía, esto es la única persona que podía de alguna forma darle otro uso a estas prendas cuando llegaban a su vida útil, ya cumplían su vida útil, era Pinjas el pañero.
el encargado, era solamente él. Los que trabajaban con él, quienes tenían la autoridad para darle otro uso. Ahora entendemos por qué no se tiraban estas vestimentas, sino que se reutilizaban como mechas para la menora o los calendabros, se me fue la palabra, calendabros dentro del templo, ¿bien? Entonces, ahora vemos esto es algo bien importante, familia, porque ahora, con toda esta información, vamos a tener ahora las herramientas para entender algunos versículos del Nuevo Testamento, familia. Hasta aquí hemos marcado un precedente, hemos marcado un fundamento con respecto al contexto de lo que es el sacerdocio, también con respecto a las vestimentas de santidad, que como vimos estas vestimentas son usadas ¿para qué? Para marcar que un estatus de honor en Aarón y sus hijos. Es un derecho, es un regalo, un don que el Eterno les ha dado, que trae una gran responsabilidad, porque de ellos depende de que las ofrendas, por ejemplo, que traía el pueblo sean aceptadas por el Eterno. Si el sacerdote hacía mal su trabajo, esa ofrenda era descalificada. Entonces, miren la responsabilidad, el gran honor que tienen, pero también la gran responsabilidad que tiene un sacerdote, familia. ¿Bien? Entonces, ya teniendo esto en mente, quiero que analicemos algunos textos del Nuevo Testamento. ¿Bien? Vamos a marcar una evidencia de que estas prendas nunca salieron del templo en el primer siglo. Hay una evidencia que nos va a mostrar que nunca salieron estas vestimentas, ni siquiera en el primer siglo. Que sabemos que en el primer siglo el sacerdocio tristemente cayó en corrupción. No la función, sino la persona había caído en corrupción. Porque aún, y esto es algo que tenemos que tener en mente, de separar lo que es la persona de la función. La persona puede ser corrupta, pero la función aún sigue siendo santa, ¿bien? Entonces, ahora vamos a ir a Hechos, capítulo 23, para marcar este precedente de que estas vestimentas nunca salieron del templo. Bien, vamos a Hechos, capítulo 23. Vamos a buscar Hechos. Hechos, por aquí abajito está el libro de Hechos, capítulo 23. Vamos a leer de los versículos del versículo 1 al versículo 5, familia. Bien. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, acá recuerden que ahora Pablo está siendo llevado al concilio porque él está enseñando el evangelio y obviamente está como puesto en juicio. Entonces dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Recuerden que Pablo fue acusado de haber hecho ingresar a una persona extranjera que no tenía la circuncisión al templo. Fue acusado falsamente, dicen las escrituras. Fue acusado también de que él enseñaba a no obedecer los mandamientos del Eterno. Por eso está ahora siendo presentado ante el concilio. Y él les dice: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué les quiere decir? Hermanos, porque le está hablando a sus hermanos judíos, le está diciendo: yo he vivido justamente delante del Eterno. No he echado a la borda los mandamientos. No he dejado de enseñar los mandamientos. No he dejado de vivir por los mandamientos. Pero miren lo que sucede en el versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpeasen en la boca. Entonces Pablo dijo, miren la reacción que tiene Pablo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿A qué les hace acordar eso? A Yeshua, cuando les dijo a los fariseos que vosotros sois paredes blanqueadas. Miren, eso lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 23, versículo 27 al 28 y en Lucas 11, versículo 44. Bien, miren, está usando el mismo vocabulario que usó Yeshua para decirle que
pared blanqueada, sepulcro blanqueado, muy lindo por fuera, pero por dentro, una putrefacción. O sea, ¿qué estaba haciendo Pablo en este momento? Pablo estaba desafiando el honor del sumo sacerdote Ananías. Y miren lo que le dice. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Interesante. Porque ¿qué está sucediendo aquí? ¿Por qué Pablo le contesta de esa forma, siendo que él guarda los mandamientos, él conoce los mandamientos? Y miren la respuesta que recibe. Miren, ya él le está desafiando porque él, vamos a leer para poder entender mejor lo que dice el versículo 4. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y miren la respuesta de Pablo. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a tu príncipe de tu pueblo. Y ahí les está citando Éxodo capítulo 22, 28. Wow, aquí es una cuestión bastante interesante, familia. Porque resulta que Pablo en el concilio, se lo está acusando falsamente. El sumo sacerdote Ananías le ordena que lo abofeteen, lo golpeen en su boca y reacciona Pablo. Pero la reacción de Pablo no va de acuerdo al mandamiento. ¿Por qué? Porque en ese momento ya sabemos que Ananías, siendo el sumo sacerdote, no podía usar las vestiduras reales. Estaba vestido con sus vestimentas regulares. Y en el primer siglo era muy común que todos los años el sumo sacerdote cambiara. ¿Por qué? Porque en el primer siglo ser el sumo sacerdote era el mejor postor para Roma. O sea, era una posición vendida por Roma. Entonces todos los años cambiaba el sumo sacerdote, ya sea porque apareció otro sacerdote que puso más dinero que el que estaba para obtener ese puesto, o muere y nombran a otro. Bien, entonces aquí hay algo que está sucediendo, que si no entendemos lo que primero vimos, cómo se usaban estas vestimentas sacerdotales, cómo era el cuidado que se tenía de estas vestimentas en el templo, no vamos a entender qué es lo que está sucediendo aquí. Y aquí está sucediendo de que Ananías sí era el sumo sacerdote en ese momento, pero él se encontraba con sus vestimentas regulares y Pablo no lo reconoce. Entonces los que estaban con él ahí le dicen, ¿cómo estás insultando o estás degradando el honor del sumo sacerdote? Entonces ahí ¿qué hace Pablo? Pide disculpas y dice, no sabía que era el sumo sacerdote. Y le cita Éxodo capítulo 22, versículo 28, en donde se menciona que el pueblo no puede hablar mal de sus líderes, por más de que ese líder no se conduzca de la forma correcta, porque se respeta la función. Bien, entonces sabemos que Ananías era un sacerdote corrupto, pero a pesar de eso, él tenía el cargo de sumo sacerdote. Entonces, Pablo, aquí este es un ejemplo de, a pesar de que las autoridades no hagan las cosas de forma correcta, hay que respetarlas de igual manera, por su función. Sucede lo mismo hoy en día, por ejemplo, en Argentina. La figura del presidente, si lo vemos por el hombre, ¿qué imagen tenemos? Si le preguntan a un argentino, si me preguntan a mí, tenemos una persona corrupta. Pero la posición de presidente, a pesar de que la persona sea corrupta, merece cierto respeto. Sucede exactamente lo mismo aquí en el primer siglo con Pablo. Entonces aquí tenemos una evidencia en el primer siglo de que el sumo sacerdote no podía hacer lo que quería. No podía salir como nos enseñó las películas de Hollywood sobre la Biblia, de que el sumo sacerdote salía y caminaba por las calles o por el campamento con las vestiduras sacerdotales. No, familia. Y este es el precedente bíblico en el Nuevo Testamento. No solo lo hemos encontrado en lo que es en el Antiguo Testamento como lo conocemos o en el Pacto, sino que también en los escritos del primer siglo está esta evidencia. Bien, entonces aquí hemos marcado una evidencia más, familia. Vamos ahora vamos a ver otra evidencia. Vamos a responder esta otra pregunta.
Porque seguro se les está viniendo a la mente cuando Yeshua está enfrente del sumo sacerdote y que el sumo sacerdote rasga sus vestiduras. Ahora, con todo lo que hemos visto, familia, con todo lo que hemos aprendido con respecto a cómo el templo funcionaba, cómo se trataban estas vestiduras, quiénes las portaban, en qué momento las portaban y cómo era la manipulación de esos elementos de santidad. Entonces ahora la pregunta, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 26, del versículo 62 al 65, nos tendríamos que hacer entonces esta pregunta. Y familia, por favor, tengan en mente lo que hemos visto como base de este estudio. La manipulación de las vestimentas de santidad. Los mandamientos que corresponden a esa manipulación. A cómo se debían usar y cuidar esas vestimentas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo realmente en esta ocasión en Mateo capítulo 26, del versículo 62 al 65? Vamos a leerlo, familia, para que lo tengamos en contexto. Vamos a leerlo, Mateo 26, del 62 al 65. Estoy muy arriba. Aquí está, 62 al 65. Y aquí está hablando, obviamente estamos hablando de Yeshua cuando está con Caifás. Y miren lo que dice. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios, y tengamos en mente esto, familia, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote dice que rasgó sus vestiduras, diciendo, has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Ahora yo les pregunto, familia, de acuerdo a lo que hemos estudiado, a la base que hemos podido aprender y poner como fundamento con respecto a las vestiduras sacerdotales, las vestimentas que Caifás rasga, ¿son las vestimentas del sumo sacerdote del Cohen Gadol? Por lo que dice la mañana, no. Pero tampoco. Miren, acá el hermano Rosario, tenemos público aquí, familia, entonces nuestra hermana nos comenta que por lo que hemos aprendido, dice, no debería usarlo. Pero dice, no sabemos por qué era corrupto. Ok, pero ¿qué leímos de Ananías? Que era corrupto, pero que Pablo no lo había reconocido. Entonces, ahí marcamos una evidencia de que Caifás también se encontraba con las vestimentas regulares. Es más, por más que el sacerdocio hubiera sido corrupto, no podía cruzar de la puerta Nicanor con las vestimentas. Si él cruzaba con esas vestimentas de santidad de la puerta Nicanor, la pena era la muerte. Porque el mandamiento es estricto. Dice, no saldrán, no podrán. Lo que dice Ezequiel, solamente se usarán desde la puerta Nicanor hacia adentro, hacia la parte santa del templo, para que se haga el oficio del templo, el servicio, la boda del templo. Entonces Caifás no está rompiendo el manto del Cohen Gadol. Él está rompiendo sus vestimentas regulares. Y esto hago la aclaración porque muchas veces, y esto ahora nos puede poner a pensar, porque hemos aprendido de que él se está autodescalificando como sumo sacerdote al romper sus vestiduras. Familia, si ahora lo vemos en contexto y conocemos el mandamiento, él no está descalificándose como el sumo sacerdote. Eso es lo que él está haciendo. Al rasgar sus vestiduras regulares, es una señal de luto, familia. Es una señal de luto. No es que él se descalifica como sumo sacerdote y ahora Yeshua califica como sacerdote. Recuérdense, familia, que el sacerdocio ¿para quién es?
para los levitas, hijos de Aarón, por estatuto y derecho perpetuo. Yeshua, ¿era levita? No. ¿Era de la tribu de Judá? Él era judío. Nació, vivió y murió como judío, familia. Miren, y hay algo bien interesante, porque el autor de Hebreos conoce muy bien estas circunstancias. Acá no se está descalificando el sumo sacerdote para calificarse de Yeshua como el sumo sacerdote. Porque miren lo que dice el libro de Hebreos. Vamos a ir a Hebreos. El autor de Hebreos, miren lo que dice en el capítulo 8. Del versículo 1 al 5. Y está hablando de Yeshua, dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos... Ahí sí, ahí se ve. Pues ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿De qué está hablando el autor de Hebreos? El autor de Hebreos está hablando de que Yeshua no es el sumo sacerdote en la tierra, sino que es en donde, en el templo celestial, en la eternidad, que él hizo su servicio y se sentó a la diestra de ¿quién? De la majestad en los cielos. ¿Quién es la majestad? El eterno, el Dios de Israel, el Rey de Reyes. Ministró del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Bien, está hablando entonces del tabernáculo, del templo. Recuerden cómo empezamos la clase pasada. Moisés tuvo que hacer de acuerdo a qué? Al modelo que él vio en el monte. O sea que lo que aquí está hablando el autor de Hebreos está haciéndonos mención a lo que sucedió en la porción pasada en el libro de Éxodo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, dice, está hablando de Yeshua, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten la ofrenda según la ley, de acuerdo a los mandamientos, a las instrucciones. Y esto es algo que el autor de Hebreos conocía. Y recuerden, la audiencia original de Hebreos son personas que conocen los mandamientos y conocen el funcionamiento del templo. Y ellos saben, y vamos a volver a recordar, que el sacerdocio es un estatuto perpetuo para Aarón. Y quienes van a tomar de nuevo el sacerdocio son los hijos de Sadoc, descendientes de Aarón, descendientes de Leví, de acuerdo a Ezequiel capítulo 44, familia. Entonces el autor entiende, miren ahora cuando tenemos el fundamento, podemos comprender de lo que está sucediendo con Yeshua. Es simplemente un acto en donde el sumo sacerdote públicamente está dejando ver su dolor, o podríamos decir, haciendo como un acto digamos, de degradación ante Yeshua. De degradarlo a Yeshua porque habla afeminado. O sea, tratar de convencer a las personas con un acto de rasgar sus vestidos, pero eso significa luto. Que la persona está de luto. O recuerden también cuando hay mucha angustia de clamor porque él está diciendo, has blasfemado, pero no se está descalificando como sumo sacerdote. Es más, el autor de Hebreo es bien claro y dice que si Yeshua estuviera en la tierra, él ni siquiera pudiera ser sacerdote. ¿Por qué? Porque el Eterno ha nombrado de forma perpetua a Aarón y a sus hijos como los sacerdotes en el templo. Ahora ven lo importante que es estudiar el templo, familia. Estudiar el funcionamiento, cada detalle, desde las medidas, el uso de las vestimentas, todo tiene un porqué. Y todo eso que quizás lo vemos como tedioso, cuando empezamos a estudiarlo, empezamos ahora a entender y miren, nos va a dar el entendimiento para poder comprender estos textos y no malinterpretar las escrituras. Y no malinterpretar lo que está sucediendo. Porque miren,
el autor de Hebreos es algo que él tenía bien claro, de que el sacerdocio era para los hijos de Aarón y que Yeshua ni siquiera podía ser sacerdote de acuerdo a su tribu, porque él era judío y no era levita aquí en la tierra. Entonces él no podía usurpar ese lugar. De que sí lo fue en el templo celestial, sí. Vamos a seguir leyendo. Dice, miren lo que dice el versículo 5, y esto también tiene que ser motivo para que nosotros estudiemos el templo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Miren, familia, nosotros queremos entender la profecía de lo que va a suceder en los tiempos venideros. Necesitamos estudiar el templo. Porque miren lo que dice el autor de Hebreos. Dice, estas son cosas, son figuras y sombras de las cosas por venir. Y todo, y si ahora empezamos a estudiar los profetas, estudiar el libro de Apocalipsis, vamos a ver que mucho vocabulario del libro de Apocalipsis está relacionado con las fiestas del Eterno, el protocolo para cada una de las fiestas del Eterno, y también está relacionado con el funcionamiento del templo. Si no lo conozco, no voy a entender lo que está hablando, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, familia. Ahí tenemos otro precedente de por qué necesitamos estudiar el templo, de por qué tenemos que dedicarle tiempo y por qué nos tenemos que poner a estudiar el templo, familia. Es el centro de nuestro estudio. Como vemos en la Biblia, va a ser siempre el centro, el tema principal, la casa del Eterno. Porque hasta en los profetas siempre habla de la reconstrucción del templo. Ezequiel lo habla, Isaías lo habla también, de que va a llegar un momento que el eunuco que abrace el pacto y haga lo que el Eterno quiere, igual que el extranjero que abrace el pacto y guarde los días de reposo, será llevado ¿a dónde? Al templo, a mi casa que dirán casa de oración, dice. Lo recrearé en mi casa, en la casa de oración. Yeshua dijo esas mismas palabras con respecto a la restauración del templo. Entonces, familia, miren lo importante que es estudiar el templo. Estudiar cada uno de los detalles, porque miren estos pequeños detalles, como por ejemplo el uso de la ropa, nos enseña a respetar los niveles de santidad, a respetar las autoridades, a respetar el orden legal que las escrituras dan con respecto al funcionamiento del templo. Y que hoy en día no podemos tomarnos atribuciones de usurpar el lugar que le corresponde a los sacerdotes, porque es un estatuto perpetuo y aún hasta el día de hoy hay descendientes de Aarón en medio de nosotros. Y antes de terminar, quisiera compartirles esta historia. Es una historia que figura en el Talmud, en el Tratado Shabbat, capítulo 31, que me pareció muy apropiada y que también está en el Targum Mitzvot, que viene muy a lo que hemos estado estudiando. Es la historia de los conversos de Gilel. Por favor, familia, presten atención, tengamos en mente todo lo que hemos aprendido y miren la enseñanza que nos dan los sabios de Israel. Una vez un gentil que pasaba por una sinagoga oyó como un rabino que estaba enseñando a sus alumnos decía, estas son las prendas que harán, un goyen, un efod, un tzitzit, etc. Estaba describiendo las vestimentas sacerdotales. El gentil, si una persona no conversa, se detuvo y preguntó, ¿para quiénes son estas maravillosas vestiduras? Y se le dijo, para el Cohen Gadol, para el sumo sacerdote. El gentil pensó para sí mismo, me convertiré al judaísmo, me convertiré, vamos a decir, porque obviamente es una historia contada por nuestros hermanos mayores, me convertiré al Señor, le vamos a decir mejor, para convertirme en el sumo sacerdote. Miren la mentalidad de este gentil. En el sumo sacerdote. Y eventualmente usar estas gloriosas vestiduras. Se presentó ante Shammai. Recuerden que en el primer siglo habían dos casas de fariseos, Shammai y Gilel, en donde Shammai era bien estricto y Gilel era un poquito más abierto a recibir los conversos, aquellos que querían convertirse. Bien, miren la respuesta que le da Shammai de la escuela de los, digamos, más
estrictos y dijo, acéptame como prosélito, o sea, como converso, con la condición de que pueda convertirme en un Cohen Gadol. ¿Y qué hizo Shammai? Lo echó con la vara de medir en la mano, lo agarró un poco más con la vara y lo empezó a seguir y lo corrió directamente. Dice que lo echó con la vara de medir en la mano. Miren lo que dicen los sabios. La intención de Shammai era pura, porque estaba convencido de que el gentil no estaba actuando de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Shammai tomó una decisión bien radical, una decisión bien conservadora, porque se dio cuenta que el interés de este gentil, de este no converso, era ser parte de la fe para obtener un beneficio. ¿Y cuál era? El honor de llevar las vestiduras de santidad. Y aquí vamos a ver dos mensajes importantes. Uno que va a aplicar para nosotros como creyentes y otro que va a aplicar como educadores. Entonces aquí vemos la reacción que tuvo Giler. Y tenía razón Giler en Shammai, sacarlo con la vara de medir corriendo. Sí, porque a simple vista se dio cuenta, este se quiere convertir porque quiere tener los honores que no le corresponden. Y lo corrió. Entonces ahora resulta que este gentil se presenta ante Giler, el otro fariseo de la casa más liberal que sí aceptaban conversos. Y miren lo que sucede. Y repitió su petición, o sea, le volvió a decir, acéptame como converso con la condición de que yo pueda tener las vestimentas del Cohen Gadol. Entonces, Giler lo aceptó y lo convirtió en prosélito. Lo convirtió a la fe. Pero él le dijo, ¿se puede convertir a un rey si no está familiarizado? Pero le dijo, ¿se puede convertir a uno en rey si no está familiarizado con las ceremonias de la corte? Ve primero y estudia las leyes del Cohen Gadol. El prosélito fue y estudió la Torá y pronto se encontró con el pasaje que dice, el extraño, no Cohen, no sacerdote, que se acerca a él, sería el servicio del sacerdotal, será condenado a muerte. Números capítulo 3, versículo 10. Le preguntó a Giler, ¿para quién se refiere este este verso? Y Giler le responde, a cualquiera que no sea de los descendientes de Aarón, aunque fuera el mismo rey David. Y miren la respuesta que tiene ahora el converso. Entonces el prosélito llegó a la siguiente conclusión. Si incluso un judío de nacimiento, que es llamado hijo de Adonai, no puede servir como un Cohen, ¿cuánto más se aplica a mí, un mero prosélito que vino con su vara y su bolsa de viaje? Sin embargo, él siguió siendo un prosélito. De hecho, cuando en años posteriores tuvo 2 hijos, llamó a uno de ellos Gilel y al otro Gamaliel, el nombre del nieto de Gilel. Su familia llegó a ser conocida como los conversos de Gilel. Interesante historia, ¿no? Como yo les dije, acá hay 2 enseñanzas. Vamos por la primera, que aplica para todos como creyentes. Y esto nos vamos a ver un poquito reflejado cuando nosotros nos acercamos por primera vez al Eterno. ¿Cómo llegamos? Pidiendo, necesitando algo, porque necesito solucionar un problema. Entonces me acerco al Eterno porque necesito algo. Y muchas veces es muy obvio en nosotros que la única motivación que tenemos por acercarnos a Dios es porque estamos necesitando de que se nos extienda una mano. Y vamos a ver que en este prosélito él se acerca a la fe, igual que nosotros. Muchas veces nos hemos acercado por una necesidad extrema, por un accidente, por una cuestión familiar, por lo que sea. Nos acercamos para obtener un beneficio. Pero en ese momento el Eterno empieza a enseñarnos, y empezamos a caminar y Él empieza a educarnos. Y cuando empezamos a aprender, familia, vamos a ver que va a haber un cambio en nuestro corazón. ¿Qué es lo que sucedió con este prosélito? El prosélito se acercó por obtener un beneficio.
entró a la fe. Y miren la sabia respuesta que le da Hillel. Estudia. Estudia los mandamientos. Estudia los mandamientos del Cohen. ¿Quién es el Cohen? Estudia esos mandamientos. Y el estudio del mandamiento que hizo en el converso cambió su corazón. Cambió su mentalidad. Muy bien, hermana, cambió su mentalidad. Ahora él piensa y ahora dice, wow, estoy conociendo el carácter del rey. Y obviamente es agradecido con la persona que le enseñó y le da el honor y nombra a sus hijos como a sus maestros. Y aquí entra el segundo mensaje, que es para aquellos que estamos en la función de educar. O si queremos educar. Tenemos dos caminos, familia. Hacerlo como lo hizo Hillel o hacerlo como lo hizo Shammai. Tenemos que usar nuestra sabiduría, familia, y educar a las personas. Como dice nuestro hermano y maestro Rico Cortés, la educación elimina la manipulación. No podemos ir y darles con una Biblia, ser terroristas de la Biblia y tratar de convencer e imponer. Tenemos que educar, familia. Tenemos que educar. No podemos ir y darle, como dice la hermana acá, por la nuca con la Biblia para que entienda. No, tenemos que educar. Y vamos a ver que mientras la persona estudie, ahí va a empezar a haber un cambio en la persona. Si la persona no estudia, no hay un cambio. Y esto es lo que ha pasado con nosotros, familia. Y miren qué importante, porque mientras, y esta es la función, uno, de por qué nosotros estudiamos los mandamientos. Segundo, por qué estudiamos el templo. Porque esa es la función del templo y de los mandamientos. De que podamos aprender. Recuerden lo que decía Pablo a los Corintios. Ustedes son el templo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Entonces, si nosotros sabemos todos estos protocolos, todo este funcionamiento del templo, conocemos los mandamientos y cuáles aplican al templo y cómo aplican y cómo los podemos aplicar a nuestras vidas, vamos preparando nuestro cuerpo para que realmente la presencia del Eterno esté con nosotros. Recuerden que la función de Israel era levantarle un tabernáculo para que el Eterno habite con ellos y que ellos habiten con el Eterno. Y el Eterno quiere habitar dentro nuestro, entre medio de nosotros. Él quiere habitar en nuestro corazón. Entonces es necesario que cambiemos nuestra forma de ver, o mejor dicho, nuestra forma de acercarnos al Eterno. Y esa es la función del mandamiento. Lo vamos a dejar hasta aquí. Hay mucho para seguir aprendiendo. Les invito a que sigan leyendo esta porción y seguro, ciclo tras ciclo, vamos a ir aprendiendo más. Lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a continuar en el próximo ciclo, en la próxima porción y vamos a seguir con el libro de Éxodo. Así que familia, nos vemos en el próximo estudio. Shalom, bendiciones familia.